avances de la investigación del proyecto Protopia. Es un proyecto que todavía está en curso y bueno, vamos allá. Este proyecto tiene, digamos que una intención que, tomando esta cita o esta frase de Muriel Rukeyser, esta poeta norteamericana, ella dice: el universo está hecho de historias, no de átomos. Y aquí yo utilizaría esta expresión para decir que hay muchas historias detrás de los átomos, porque pareciera que el diseño industrial como que se ocupa fundamentalmente de los átomos y pues no necesariamente. Voy a estar mostrando muchas imágenes de mis estudiantes porque es con ellos con quienes tiene sentido este proyecto. Los estudiantes de diseño industrial, y aquí se ve un grupo interesante que combina estudiantes de diseño industrial y estudiantes de ingeniería, incluso de administración, necesitan elaborar modelos y prototipos para hacer comprobaciones de sus diseños. Este proyecto que estamos viendo aquí en pantalla es un rover que participó en un challenge de la NASA, y básicamente ese reto consiste en desarrollar un vehículo tripulado por 2 personas para explorar la Luna con 2 tripulantes. No me interesa tanto adentrarme en el propósito del proyecto, sino en la representación de los proyectos. Entonces, mi interés es adentrarme en cómo se dan esos procesos de representación y cuáles son esas tecnologías que se ven involucradas allí, con la idea de entender que si bien este puede ser un grupo muy capaz, digamos, ¿no? Y aquí los vemos en acción, ¿no? Incluso es este tipo de estudiantes que saben soldar, digamos, que trabajan, digamos, que tienen la capacidad de estar en un taller, en un laboratorio de prototipos, y sin embargo esas capacidades, digamos que se quedan cortas, y digamos que mi hipótesis es que siempre se quedan cortas de algún modo, y siempre hay necesidad de acudir digamos que a terceros. ¿Por qué? Porque simplemente hay muchos vacíos de conocimiento, y voy a mostrarles entonces algunas imágenes de chats de mis estudiantes cuando estaban buscando elementos para la transmisión de ese rover que estaban diseñando, ¿cierto? Entonces ellos estaban buscando cardanes para manejar la transmisión del vehículo, y en algún momento a alguno de ellos se les ocurre, ¿no? Se le ocurrió: ¿y si bajamos el cardán del Volkswagen? ¿No? ¿No? Como que entre chiste y chanza, pero como mostrando una posibilidad. Y entonces pues empezaron a ver que la cosa no era tan descabellada. Uno de ellos es, digamos que muy inquieto con el tema de la reparación de vehículos, la modificación de vehículos. Tiene un par de Volkswagen ahí modificados. Esta es otra parte, una continuación del chat. Y empiezan, digamos que a verle más posibilidad, ¿no? Y esto pues simplemente nos lleva a considerar que hay elementos que están ahí afuera, a veces como insumos y a veces como servicios a los cuales hay que tratar de acceder para incorporarlos en el proyecto, para viabilizar el proyecto, para darle factibilidad. Entonces, una tercera escena de ese chat es: no, listo, ya, perfectos, esos pueden servir, mañana los busco. Según ellos me cuentan, empiezan a preguntar por este tipo de cardanes, ¿no? Dijeron: no, pues vámonos para el 7, ¿no? Para el 7 de agosto, que es un sector en Bogotá donde arreglan carros, y no sabían preguntar por ese
elemento en particular, lo estaban llamando Cardán, pero no era ese el nombre, o no era el nombre con el cual conocían esa pieza en ese mercado. Entonces, lo que ocurrió fue que eventualmente algún mecánico les dijo, no, eso se llama un yugo. Y entonces, cuando le dicen, bueno, eso se llama un yugo, ahí como que se explota la cosa, ¿no? Entonces ahí sí empiezan a aparecer los yugos por todas partes, incluso en Mercado Libre uno puede conseguir esos yugos. Entonces, lo que es interesante acá es la distancia que hay, y es, digamos que una connotación que veo alrededor de lo remoto, es una distancia en el lenguaje de cómo acceder a ese tipo de conocimientos que no es el que necesariamente manejan los estudiantes universitarios en ese caso, sino que están distantes y están en la economía popular la mayoría de veces, ¿no? Entonces, digamos que esto que se ve un poquito grande, pero básicamente estas tarjetas, digamos que sirven para mostrar que los estudiantes tercerizan buena parte de las tecnologías de representación, ¿cierto? Ese mandar a hacer cosas, yo no lo vería en un sentido negativo necesariamente, sino que es una manera también de involucrarse con ese tejido productivo que los circunda, digamos, en el cual están inmersos y que, digamos que al cual deben de alguna manera acercarse. La cosa es que ese acercamiento suele darse un poco, digamos que no necesariamente a espaldas, pero como por fuera del rango, como por fuera del espectro de visión de la formación en términos institucionales, ¿no? Veamos este chat, esto es del muro de un par de egresadas, estas ya son egresadas, y tienen esta discusión, ¿no? De mis compañeros, ¿alguno recuerda el contacto donde mandábamos a hornear la vajilla? ¿No? Lo olvidé totalmente. Y entonces la otra, Cielo, le responde, no, solo el nombre, don Gregorio. Ah, jajaja, no, siempre hay jajajas, porque es como que es un tris patético, porque no se recuerdan, digamos, estos datos. Don Gregorio, gracias, ahora solo me falta saber dónde es o cuál es el teléfono, ¿no? O sea, toda esta información se refunde, se embolata, se pierde, suele ser muy, muy eventual, ¿no? Y digamos que la reflexión que da pie al proyecto en términos de la propuesta es que hay necesidad de contar con una comunidad que haga factible el desarrollo de modelos y prototipos. Y esta necesidad, como lo muestra esta conversación entre estas dos egresadas, no desaparece al culminar los estudios de pregrado, sino que más bien es algo que se mantiene a lo largo de la vida profesional. O sea, este capital social de estas redes relacionales que implica saber quién puede producir eso que yo estoy diseñando es para nosotros los diseñadores algo de un valor inmenso. Visto de otro modo, la iniciativa busca consolidar lazos que construyan comunidad alrededor de las tecnologías de la representación que requieren los proyectos de diseño. Entonces, digamos que los proyectos de diseño se acostumbran a mostrarse un poco como en estas lógicas, unas planchas en donde se muestra el proyecto, se explica de qué va, cómo se usa, pero quisiera que se fijen en una anomalía, porque realmente es una anomalía que me pareció muy interesante, que es lo que aparece por acá abajo, aquí a la derecha, que aquí lo amplío, y es esta sección, que es una rareza, digamos, dentro de la presentación de los proyectos de diseño en general. En la universidad esto es una rareza, me pareció interesante que en este grupo de estudiantes le asignó una sección a esta zona de prototipado, digamos, a quienes les ayudaron a hacer ese prototipado, ¿cierto? Entonces, aquí digamos que están dando detalles y agradecimientos. Esa noción de agradecimientos me pareció tremendamente importante. Muestran también a las personas con
con rostro, con nombre, ¿cierto? Diciendo quiénes les ayudaron a hacer el patronaje, quiénes les ayudaron a hacer este tacón impreso en 3D, que de hecho este es un profesor de uno de los laboratorios de la universidad que les ayudó a hacer esa pieza. Y luego la confección fue otra señora en otro taller, y el montaje y el armado de la suela fue todavía otra persona en otro lugar. Y digamos que en esta plancha, y abajo está como el grupo de diseño, ¿no? Lo que me pareció interesante es que no se guardan esa información, sino que la exponen, ¿cierto? La asumen como parte del proyecto. Y creo que es, digamos que ahí hay una gran inspiración de un poco de lo que se trata el proyecto Protopia en un sentido, digamos que más amplio. Entonces, digamos que la pregunta de investigación, acción, es esta, ¿no? ¿Cómo articular la comunidad estudiantil del Programa de Diseño Industrial de la CE Bogotá con el ecosistema compuesto por microempresarios, emprendedores del área metropolitana para, de manera colaborativa, digamos que aquí la idea es que los estudiantes no diseñan solos, es hacer claro que no se diseña, digamos, como desde la universidad y como que sin esa injerencia externa, ¿no? Para convertir proyectos académicos en realidades de impacto social. Este es un planteamiento entonces que se resuelve, digamos, como intención, buscando primero identificar y describir esas prácticas de relacionamiento, o sea, cómo buscan a estos proveedores, cómo buscan ese apoyo, cómo buscan esos insumos. Ese conjunto de emprendedores, cómo es ese relacionamiento que hacen posible la concreción de propuestas de diseño en términos de la realidad de modelos, prototipos y preseries, con miras a potenciarlas a través de la sistematización de la información de los participantes mediante la formulación de una plataforma interactiva tipo red social. Entonces, lo que estamos planteando, digamos que el producto de este proyecto específico es desarrollar una plataforma que a la manera de una red social se logre vincular a estos diferentes actores. Vuelvo a traer un poeta, a Eduardo Galeano, con esta idea de utopía, como para allanar la descripción, digamos, de por qué se llama Protopia este proyecto. Y nos dice Eduardo Galeano que la utopía está en el horizonte, ¿cierto? Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues sirve para caminar. La utopía suele estar, digamos, considerada como con esta visión como ideal, pero a la vez en ese espacio ideal también tiene algo negativo, que sería una especie de entender este espacio como congelado, como un destino, ¿no? Como algo que ya se resolvió completamente y que de alguna manera queda inmóvil, ¿no? Pongo acá un Wakanda, ¿no? Una cosa como que están súper sofisticados y todo el mundo vive en paz y todo es muy armónico, ¿cierto? La distopía, que sería como como la antípoda de la idea de utopía, pues es la debacle, ¿no? Es la deshumanización, es pues un poco el cataclismo, ¿no? Que se manifiesta, ¿no? Aquí la imagen de abajo es un Blade Runner, donde es lluvia ácida todo el tiempo, ¿no? Y ahí es donde aparece un poco como no hay necesidad de caer en el fatalismo, ¿cierto? El mundo puede ser más protópico, ¿cierto? Y quien acuña el término de protopía es Kevin Kelly, y este tecnólogo acuña este término para decir que nuestro destino no es ni utopía, ni distopía, ni status quo, o sea, las cosas no se tienen por qué quedar como son, sino protopía, un estado en el que hoy es mejor que ayer, aunque solo podría ser un poco mejor. Y digamos que coincide muy bien la cercanía entre protopía y prototipo. Ese juego de palabras ahí me gusta mucho. Aquí abajo aparece Mónica Bielskite, que es una ucraniana que asesora
personas que trabajan en el mundo de la ficción y que construye esas ficciones, y al construir esas ficciones, esas narrativas, nos construyen también una visión del mundo hacia la cual nos movemos, ¿no? Por eso, digamos que hay cierto peligro digamos que en un sentido amplio, si todas nuestras ficciones se van hacia el mundo de, no sé, la invasión zombie, ¿cierto? Como el Armagedón de algún modo. Si nos movemos siempre hacia allá, pues como que nos vamos acercando a esa visión, digamos, de debacle, ¿no? La idea es, pensamos desde el diseño en un sentido más optimista, movernos en un sentido más protópico, más propositivo y quizás un pasito a la vez. Entonces, volviendo al aterrizaje, digamos, de nuestra realidad y nuestro contexto, pues les presento a Daniela. Daniela es de Tumaco. Daniela llega a estudiar, entra por el programa PEAMA, que permite que estudiantes de región entren a la universidad, y llega a Bogotá, y en el tercer semestre tienen un ejercicio alrededor de la cerámica, y ella consigue un proveedor en Cachipay, ¿no? Cachipay está a 2 horas y media de Bogotá. No sé por qué a Daniela le da por irse hasta Cachipay a hacer esa tarea, digamos, de hacer ese trabajo de esas piezas cerámicas. Para ella fue muy afortunado en términos de que esa persona que encontró le abrió un panorama bellísimo, le prestó atención, le prestó cuidado. Y aquí uso esta imagen también para mostrar cómo, como profesor, pareciera que yo estoy como de espaldas a eso que ocurre en ese espacio de esa proveeduría. Yo no era el profesor directamente de Daniela en ese momento, yo estaba ahí como asesor en ese momento, pero todo esto estaba como a mis espaldas, como una especie de punto ciego. Yo no sabía en dónde ella había hecho todo esto. Y resultó que era de una gran, digamos, muy valioso, ¿no? Todo lo que ella estaba aprendiendo ahí. Casi que ella dice, hoy en día dice, yo aprendí mucho más con ese señor que lo que me enseñaron mis profesores, ¿no? Y eso, pues es algo que me parece que debe alertarnos de alguna manera, ¿no? Nos dice algo. Daniela hoy es parte del equipo de diseño de Protopia. Digamos que todos estos son estudiantes que de alguna manera están trabajando en el proyecto, y estamos desarrollando digamos que un portal, y esta es simplemente como una versión de prueba. Entonces Protopia va a ser un portal que va a permitirle a los estudiantes buscar proveedores de diferentes modos, a través de palabras clave, a través de un foro en el que yo muestro una imagen de lo que necesito, como le pasaba a mis estudiantes del comienzo, porque a veces la gente no sabe la palabra con la cual buscar, y ese es el problema. Y también una búsqueda geográfica, porque esta, digamos que importancia de entender en dónde está ese proveedor con respecto a mí, digamos que puede hacer la diferencia. Muchas veces hace la diferencia en términos económicos. Entonces, estamos empezando a hacer, digamos que este prototipo de cómo sería esa interacción, cómo sería buscar a estos proveedores. De repente, estamos especulando un poquito sobre la lógica de algún tipo de puntaje. Estamos pensando que de repente los proveedores podrían puntear a los estudiantes también para que la cosa no sea tan asimétrica, digamos, porque justamente de lo que se trata es de generar una comunidad de práctica alrededor de estos temas. Quisiéramos que en algún momento ese mapa, en principio de Bogotá, se vea como así de tupido, no está así, y digamos que voy cerrando con estas conclusiones. Diciendo que el proyecto busca, pues tiene unas conclusiones provisionales relacionadas con que hay tercerización, los proveedores perciben a los estudiantes como malos clientes, somos malos, el cliente no siempre tiene la razón y los estudiantes de diseño casi que nunca la tienen, entonces tiene que ver con eso, tiene que ver con que la información que suministran suele ser insuficiente,
tienen poca plata, tienen afán, o sea, es como todas las combinaciones posibles de lo que es un mal cliente. Los estudiantes pierden el rastro de los proveedores y sin embargo hay maestros en todo ese fenómeno. Entonces hay necesidad, pienso que institucionalmente hagamos algo al respecto. Esta distancia tiene que ver también con dónde ubicamos la mirada, porque yo creo que los profesores no es que no sepamos que eso pasa, sino que no hay un interés en establecer esa relación, ¿no? Se hacen los de la vista gorda, en términos de que hay también un espacio de simulación en el que hacemos como que los estudiantes lo resuelven absolutamente todo, ¿cierto? Y que si se quejan de que el proveedor no me entregó a tiempo, ¿cierto? Los profesores muchas veces dicen, entonces pongámosle cero al proveedor, ¿no? Como anulando un poco ese espacio, ¿no? Hay un manejo distinto de lenguajes y hay una dificultad para dar reconocimiento. Por eso decía que es una anomalía este reconocimiento y dar los créditos de esas personas en los proyectos es una rareza. Y hay una gran oportunidad para estimular una consolidación de una comunidad de práctica alrededor de estas tecnologías y de estos relacionamientos. Listo. Era eso lo que tenía para mostrarles. Muchas gracias.